Bienvenidos al último día del primer coloquio de estudiantes de Humanidades, Estudios Postcoloniales y Subalternos, homenaje a la maestra Socorro Hernández. Daremos inicio con la ponencia magistral, el biomarketing y los estudios postcoloniales a cargo del doctor Daniel Reyes Lara, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y docente del Departamento de Humanidades, Arte y Culturas Extranjeras, para quien pido un fuerte aplauso. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por su presencia. Voy a tratar de hacer una exposición lo más ágil posible. Sin embargo, bueno, me disculpo por la cuestión de no haber traído una ponencia con gráficas y con dibujos o con esquemas que nos permitan poner la atención en los conceptos más importantes de lo que voy a mencionar. Mi cuenta de Prezi se extravió y entonces perdí la presentación que ya tenía hecha. Dicho esto, voy a hacer primero la introducción y bueno, voy a explicar por qué o cómo voy a tratar de relacionar el concepto de biomarketing, que es un concepto que proviene de un estudio que yo realicé, y lo que son los estudios postcoloniales. En esta presentación me interesa abordar dos conceptos que nos permitan dialogar sobre las transformaciones que están teniendo las fuerzas políticas en el estado de Jalisco, utilizando la noción del biomarketing como una tecnología de gobierno que está reconfigurando el modo en que funciona el poder, en lo que podríamos llamar zonas de control, en alusión a lo que Deleuze llama las sociedades de control en 1990. Y relacionando esta transformación tecnológica del poder con su funcionamiento en las sociedades que han emergido del colonialismo, ¿sí? Sociedades como la nuestra, sociedades en términos generales subalternas en la lógica geopolítica. Para lograr este objetivo, primero voy a exponer lo que sería el concepto del biomarketing, su contexto de emergencia y las relaciones que guarda con el desplazamiento entre una lógica más disciplinar hacia esas nuevas sociedades de control y que nos sitúan en lo que son los cambios que introducen de manera más visible los paquetes de medidas políticas neoliberales y la aplicación de diversas reformas que operan bajo esa racionalidad política. Para ello será necesario contrastar el viraje que significan estos nuevos modos de operar y ejercer el poder con aquellos que iniciaron el tránsito a las llamadas sociedades disciplinares, es decir, la anatomopolítica y la biopolítica. Vamos a explicar qué son esas dos cosas, aunque sea como repetir lo dicho por el filósofo Michel Foucault, pero son tecnologías que finalmente anteceden o que son condición necesaria para que emerja esta nueva operatividad, esta nueva lógica que yo llamo biomarketing. Más adelante estableceré las relaciones entre esta nueva tecnología como herramienta analítica del poder y las propuestas, o algunas de las propuestas que hacen los estudios postcoloniales. En particular, intentaré concentrarme en el concepto de colonialismo interno de Pablo González Casanova, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo presentara por allá de 1963 y luego hace una reconfiguración del mismo concepto en el 2003. Y el concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano. Este concepto empieza a trabajarse desde los años 70, pero se empieza a escuchar ya en sus ponencias a partir del año 2003. Y finalmente la idea de poscolonialidad de Santiago Castro Gómez, un filósofo colombiano, que tiene un texto, un libro que se llama La poscolonialidad explicada a los niños, ¿no? La cual nos sitúa, ese texto, sobre todo el de Santiago Castro, nos sitúa en el debate en torno a la globalización en curso y precisamente desde el enfoque más descolonial dentro de toda la gama de diferentes posiciones que hay en los estudios postcoloniales, hace observaciones críticas a la lectura que hacen de esta globalización en el texto de Imperio de Michael Hart y Antonio Negri, que se escribe por allá de los años 90, pero se publica en el año 2000. Finalmente, si el tiempo nos alcanza, todo esto es para tener unos antecedentes que nos permitan abordar
como un ejemplo y poner en práctica estas herramientas analíticas en un brevísimo análisis sobre esta reconfiguración de las fuerzas políticas, a la luz de algunos de los últimos datos que nos arrojan las encuestas de intención de voto de los próximos comicios y de los cambios y las alianzas y demás estrategias que implementan las distintas agrupaciones políticas en el país, enfocándonos sobre todo en esta entidad y en el papel histórico de su población como bastión del conservadurismo a nivel nacional, ¿no? Vamos a hablar de una especie de vanguardia en la que nos encontramos como jaliscienses en términos de las agrupaciones políticas y la reconfiguración de estas nuevas fuerzas, sin embargo, manteniendo ese carácter conservador o sobre todo disciplinario moderno, ¿no? que nos caracteriza como sociedad jalisciense en el mapa del país, en el mapa nacional. Entonces, paso al primer punto que tendría que ver con este cambio que significa el transitar de un modo de ejercicio del poder más biopolítico a uno que utiliza más el biomarketing, ¿sí? Esta es la primera parte. A mediados de los años 70, Foucault inaugura el debate sobre la constitución de la biopolítica en su obra Historia de la sexualidad y luego lo retoma en los cursos que dictó en el Collège de France. Con este concepto, el de biopolítica y biopoder, nos introduce en la cuestión de la relación entre política y vida y nos refiere a diversos procesos, prácticas, mecanismos que los gobiernos desde aquel entonces empezaron a desplegar a partir del siglo XVIII para intervenir sobre los procesos asociados con la vida de las poblaciones. Esta cuestión ha sido retomada desde diferentes tradiciones intelectuales que recuperan algunos de los problemas Foucaultianos, enfocándolos con elaboraciones conceptuales críticas que abordan la pregunta por la actualidad del ejercicio del poder sobre la vida, que es a lo que haría referencia esta idea del biomarketing. Esta cuestión o el biomarketing como concepto mantiene una estrecha relación entonces con aquella historia de las artes de gobernar que Foucault presentara en sus cursos del Collège de France y en la que acuñó los términos de biopoder, biopolítica y gubernamentalidad. Él habla de todo un proceso a partir del siglo XVIII en que el Estado mismo como institución se va gubernamentalizando y este concepto de gubernamentalidad, con este concepto él pretende englobar toda una tendencia histórico-cultural a través del cual todos los aparatos del Estado se van introduciendo en esta nueva lógica biopolítica del ejercicio del poder, pero sobre poblaciones en determinados territorios. Obviamente en este caso el análisis de Foucault está concentrado en las sociedades occidentales de Europa, o sea, estamos hablando de España, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. En esta historia que nos cuenta sobre las artes de gobernar, Foucault nos hablaba del proceso histórico-político que buscaba distinguir la procedencia y la emergencia de estos diferentes modos o técnicas y formas de racionalizar conceptos, cálculos, instituciones y procedimientos que han sido utilizados para conducir la conducta de las personas. Aquella historia relata la emergencia de esta mentalidad diferente, la gubernamental, en tanto a cómo se racionalizan los problemas en la práctica de gobierno, es decir, estamos situados en la posición de gobernantes pensando cómo hacerle para gobernar mejor en sus estados. Pero sobre todo los operadores o los analistas o los teóricos que están también haciendo análisis sobre este tipo de problemas de gobierno. A través de un análisis histórico-discursivo que Foucault llama genealógico, visibilizó en los debates del siglo XVI el cambio de mentalidad que significó que los gobernantes y sus asesores dejaran de tener por objeto la administración del territorio y comenzaran a preguntarse por cómo conducir a las personas que habitan esos territorios. Las dos grandes técnicas políticas que emergieron en las llamadas sociedades disciplinares fueron la anatomía política y la biopolítica, una más orientada al control del movimiento de los cuerpos y otra finalmente orientada al control del cuerpo como totalidad, la población. Entre ambas se establecen y articulan relaciones entre los escenarios micropolíticos,
en los centros de encierro que analizó anteriormente como la cárcel, la escuela. Aquí tendríamos que incluir a la universidad y esto va a ser importante para la explicación del biomarketing, o la clínica como mecanismos disciplinares, ¿no? Es en estos centros de encierro en donde se desarrollan todas estas técnicas de conducción del cuerpo, dirigidos al control del movimiento del cuerpo y que empiezan a establecer relación entre el Estado y la sociedad regulada a través de políticas públicas dirigidas a todo el conjunto de la población. La biopolítica en ese sentido fue definida como aquello que hizo entrar la vida en los mecanismos del dominio y de los cálculos explícitos de los gobiernos y convirtió al poder saber en un agente de transformación de la vida humana. Estamos hablando de todo este proceso de modernización que en el caso de nuestras sociedades empieza con las llamadas luchas de independencia. La biopolítica, en este sentido, implica un proceso de estatalización de la vida a través del cual los gobiernos pretenden regular la vida de las poblaciones. Entonces, esta es una tecnología de gobierno distinta a las disciplinas que describió en sus trabajos anteriores, pero que además inaugura un tránsito entre sociedades. Aquí estamos hablando de un tránsito situado entre los siglos XVI, XVII y XVIII, que va del régimen antiguo, que lo conocemos más en la historia coloquialmente como el medievo o el alto medievo, y las sociedades disciplinarias o la etapa moderna, ¿no? En Seguridad, Territorio y Población, uno de los cursos del Collège de France expone que a partir del siglo XVIII el liberalismo económico se incorpora como una práctica de gobierno en la que los árbitros del ejercicio del poder, los abogados, y en este caso los abogados implica todo el cambio entre el derecho canónico y el derecho actual, fueron desplazados por los economistas, bajo la lógica del que el principio de limitación externa de la razón del Estado, que antes era ejercida por el derecho, fue sustituido por el principio de limitación interna, en la forma de la economía liberal. Gobernar menos por deseo de eficacia máxima. Empieza a ser una cuestión económica el asunto de qué tipo de políticas implementar en un Estado. Políticas que le convengan al Estado en términos de gastar lo menos posible y tener los mejores resultados. Esta es la racionalidad económica clásica liberal que empieza a sustituir algunos principios que antes estaban establecidos más por cuestiones de las leyes del derecho. Deleuze, más adelante, ya en los años 90, hace un escrito que se llama Post-Scriptum de las sociedades de control, y es en donde él empieza a tratar de dibujar que si Foucault estaba describiendo todos estos cambios que nos estaban diciendo cómo es que funcionaban nuestras sociedades o las sociedades que él llamaba sociedades disciplinares, resulta que ya en los años 90 pues esto no era como Foucault estaba diciendo que había empezado a ser. Estábamos volviendo a dejar de ser algo y estábamos cambiando, nos estábamos transformando. Entonces las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato y son lo que estamos dejando de ser, y con ello se pone especial atención en las novedades que conlleva este nuevo régimen, así como la incorporación de los nuevos mecanismos a través de los cuales los gobiernos y otros actores intervienen en la vida de las poblaciones. Por ello, desde diferentes tradiciones intelectuales y disciplinas se han generado distintas explicaciones del modo en que somos gobernadas en la actualidad. Habría dos grandes orientaciones entre una especie de clasificación que podríamos armar entre los distintos teóricos, académicos, intelectuales, analistas que están tratando de detectar cómo es que esta dinámica se está dando, algunos más interpretativos, otros más apegados a estudios empiristas. En este caso, el estudio que yo pretendo presentar un poco para hablar del concepto de biomarketing está ceñido a toda esta historia de la historia de las artes del gobierno de Michel Foucault, pero concentrado en la aplicación de las políticas empresariales para la gestión de la producción de conocimiento académico en la Universidad Pública Española. Esto tiene que ver con el cambio que implica el haber integrado el sistema universitario español, todo un sistema
universitario nacional en una nueva configuración europea, pero introduciendo al final de cuentas toda la lógica neoliberal y empresarial para la gestión de las actividades más importantes o las actividades esenciales que se realizan en las universidades: la docencia, la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. En ese sentido es como estas actividades empiezan a ser reconfiguradas por esta introducción de las políticas empresariales. En el caso del Estado español, se había aplicado una reforma en el 2001 y luego se aplicaron reformas en el 2007 y se han seguido haciendo estas modificaciones. En el caso de nuestro país, son reformas que se aplican un poco antes por nuestra cercanía con los Estados Unidos americanos, ¿no? En ese sentido, bueno, para relatarles un poco, esto ya es contarles de dónde viene el concepto de biomarketing y su lógica entendida como una nueva tecnología de gobierno. Una nueva tecnología de gobierno en el sentido de aquella anatomía política y la biopolítica de las cuales nos hablaban los estudios de Foucault. El análisis que yo hago tiene que ver con la controversia que suscitó en aquel país la aplicación de la reforma universitaria conocida como Plan Bolonia. No sé si alguno de ustedes en las redes o algo se entera de, pues hay muchas manifestaciones en contra, salen muchos grupos de las universidades organizados a manifestarse en contra de la aplicación de estas reformas y sin embargo el Estado español decide seguir y continuar con su implementación. Entonces hay una lucha obviamente en cómo se están incorporando estos nuevos mecanismos. Y en ese sentido yo lo que tomo como base textual para hacer mis análisis son los documentos que están generando precisamente académicos y académicas de las universidades españolas para contar por qué estaban en contra de la aplicación de estas nuevas reformas y de estos nuevos mecanismos. Es en esos relatos que ellos hacen para manifestarse en contra, en donde se puede ir leyendo cómo es que están incorporándose y cómo es que los académicos y las académicas están tratando de resistirse a estos nuevos mecanismos de poder. Entonces, retomo un corpus conformado por 61 textos escritos por colectivos y académicos que participaron en las protestas o en oposición a los cambios. Y lo que me interesaba conocer en ese sentido es cómo se enfrentaban los cambios al interior de esta institución, que tendríamos que entender como parte de ese andamiaje de aparatos ideológicos del Estado, y cuáles eran los posicionamientos que hacían ahí los académicos. Dividí los resultados en dos grandes partes y es lo que nos empieza a dibujar como esquematizando un poco el funcionamiento del biomarketing en el interior de la vida académica. Al principio nos refieren los resultados, hay una categorización para la cual utilizo el concepto de racionalidades políticas y tecnologías de gobierno, siguiendo esta lógica de la genealogía del poder de la que nos hablaba Foucault, en el que lo primero que se nota pues, en todos estos textos es el hecho de que persisten mecanismos disciplinares en las universidades públicas. Obviamente estos cambios no se dan de manera mágica, no es de que de repente ya no somos de una manera y empezamos a actuar de otra, sino que lo que más se ve es que se siguen manteniendo inercias y modos de comportarse que tienen que ver más con esta lógica disciplinar, con esta estrategia anatomopolítica y con la cuestión de la biopolítica. En ese sentido, se refiere a que al mismo tiempo que se buscaba defender el carácter público de la universidad en estas marchas y en estas protestas en contra del Plan Bolonia, los modelos de gestión burocrática y pedagógicos clásicos o tradicionales eran rechazados y considerados obsoletos. ¿Sí? Hay una especie de contradicción, no hay un nuevo relato con el cual defender a la universidad y el quehacer de la universidad. Se sigue defendiendo con los mismos criterios con los que se defendía la universidad decimonónica, clásica o disciplinaria.
En los argumentos que los académicas y académicas utilizan para rechazar las reformas, persiste entonces la defensa de los valores y las funciones tradicionales de las universidades modernas. Es decir, en sus argumentos se visibilizan los procesos de racionalización que utilizan en la universidad y los modos en los que se justifican los principios y las funciones de esta. En este caso particular, identifiqué el uso de distintos tipos de distinciones para defender alguna finalidad o función básica de la universidad, al tiempo que asumían su oposición o no frente a los cambios implementados. Así, tendríamos que, desde las distintas perspectivas que se asumen sobre lo que debe hacerse en la universidad, se converge en torno a la defensa de una supuesta autonomía frente al mercado, ya no frente al Estado. Es decir, ya sea por racionalidades políticas o racionalidades epistemológicas, se posicionan siempre frente a una nueva racionalidad. Esta nueva racionalidad obviamente es esto que se está dibujando o que ya lo conocemos desde hace muchos años como neoliberalismo, como racionalidad neoliberal. El chiste es detectar en qué se convierte la racionalidad neoliberal, pero ya en términos prácticos y en mecanismos de poder, que es hacia donde apunta el concepto de biomarketing. La segunda parte de los resultados de este análisis señala algunos efectos de la incorporación de las formas empresariales de gobierno en las actividades de la universidad. Aquí lo estoy dividiendo en tres escalas, dos de las primeras son más macrosociales y la última un poco más ceñida a lo que nos pasa realmente en la universidad. En la escala de los procesos globales, por ejemplo, en términos políticos estamos hablando de las relaciones internacionales, de todas estas instancias macronacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Comercio, etcétera, el Banco Mundial o la OMC, y en estos procesos globales se utilizan técnicas para la toma de decisiones como la gobernanza, la disminución del gasto público, el establecimiento de la relación deudor-acreedor y el uso de la publicidad y la promoción para fines convenientes, la típica propaganda, ¿no? Todo esto en términos de cómo justificaban los funcionarios del gobierno español la aplicación de las reformas y también al mismo tiempo, así como nuestros países latinoamericanos en su momento han estado subordinados a la lógica económica precisamente por esta relación de acreedores-deudores, en el caso español es similar, ¿no? Hay una relación ya de subordinación del Estado Nacional, en este caso del Reino Español, valgan la paradoja, a las grandes instancias económicas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto no es que ellos de manera soberana y libre decidan entrarle a la lógica de la reforma, sino que están llevados por esta nueva lógica, ¿no? En la escala nacional, ya estrictamente, aparecen como técnicas de gobierno la introducción de un modelo de gestión gerencial, la diversificación de modalidades contractuales, y esto pues tiene que ver con toda esta aparición de profesores de asignaturas, becarios, profes visitantes, y diferentes modalidades con las cuales se empiezan a cubrir las necesidades en términos de tener profes para que den clases sin que pasen porque adquieran derechos laborales como anteriormente o como el sistema disciplinario lo tendría que regular. Por otro lado están los sistemas de acreditación continua. Esto para cada una de las actividades de producción de conocimiento académico, o sea, la investigación, la docencia y el aprendizaje. Los rankings que empiezan a obtener las universidades en términos de la misma universidad, cada profesión, los grados, cada docente y estudiante. Y finalmente, la incorporación de los modelos pedagógicos en la lógica de la optimización. Cuando hablo de los rankings es importante porque es estar constantemente midiendo nuestra performance, es el dato objetivo supuestamente con el cual lo que nosotros estamos haciendo en las universidades se empieza a visibilizar a partir de una categorización de aquello que estamos haciendo y de los datos que estamos produciendo con eso que hacemos en la universidad. Esto va a permitir una nueva monetarización de los intercambios al interior de las universidades.
En el mismo sentido, estos nuevos modelos pedagógicos, esta idea de la enseñanza a lo largo de la vida, integrada a esta lógica de la optimización y del estudiante así de constante, se va alineando y queda subordinada a los discursos pedagógicos del modelo de gestión empresarial. El modelo de gestión empresarial en términos educativos los podemos ubicar más como toda la cuestión de la enseñanza por competencias. Y dan cuenta del modo en que se despliegan todos estos nuevos mecanismos de control. Aquí hay que hacer el énfasis en cómo en el régimen disciplinario anterior también el modelo pedagógico está subordinado a la lógica burocrática. En la parte anterior es burocracia, ahora es más empresarial y en este caso empieza a haber un solapamiento entre ambas lógicas, pero lo que siempre está subordinado a esta lógica más administrativa, sea la burocrática o sea la empresarial, es la cuestión del aprender, ¿no? Lo que se hace finalmente en las aulas. En el nivel ya más específicamente universitario se identifican entonces estos solapamientos entre las tecnologías burocráticas y las tecnologías de gestión gerencial, formando esta nueva tecnología de gobierno en la universidad. Esto permitiría visibilizar un desplazamiento entre el liberalismo y el neoliberalismo, entendidas como racionalidades políticas. En la producción de conocimiento de las instituciones de educación superior. Todos estos nuevos mecanismos de control para los intercambios forman parte de una nueva estrategia de poder que busca abiertamente mejorar la intercambiabilidad entre sistemas. Y en este caso estamos hablando del sistema educativo, en este caso nacional español, y el mercado laboral. Es decir, alinear o darles una orientación distinta, un sentido distinto a aquellos mecanismos disciplinares y a los nuevos mecanismos con la lógica instrumental de la investigación y la racionalidad política neoliberal, configurando lo que podríamos llamar una nueva mentalidad de gobierno o una mercadeomentalidad, en alusión a aquel concepto de gubernamentalidad con el que empezamos hablando. Hasta aquí llevo la primera parte. Si en algún momento hay alguien que quiera que me detenga en algo, con todo gusto puedo hacer alguna aclaración o precisión. Bueno, la segunda parte tiene que ver con explicar un poco más la lógica del biomarketing. Digo, como resultado de este análisis es que empiezo yo a integrar esta idea de esta nueva tecnología de gobierno, pero que está obviamente muy relacionada con muchos de los discursos que se están haciendo por parte de otros académicos y académicas. Hay un filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, que está hablando de las sociedades del cansancio y muchas de las cosas que describe ya están explicadas, pero en términos más generales. El biomarketing entonces hace referencia o intenta hacer referencia a la manera en que la publicidad, la promoción, el mercadeo, la comunicación social, las técnicas de la fidelización de los clientes y diversas técnicas para vender productos son utilizados cada vez más como técnicas políticas que orientan nuestras formas de producir conocimiento en el interior de las universidades. Sin embargo, bien puede trasladarse para comprender las transiciones del funcionamiento de aquellos centros de encierro, ¿no? Característicos de las sociedades disciplinares, la cárcel, la clínica, la fábrica, convertida en sus nuevas formas empresariales y lo que vamos a considerar más adelante, los partidos políticos también, todos transformándose en esta nueva lógica que los configura como una especie, como una forma empresa. El biomarketing entonces nos refiere a uno de los mecanismos de captura que se ha venido instalando en las prácticas de gobierno, que si bien en términos generales operan en el mismo nivel que la biopolítica de la población, es diferente en tanto a las técnicas que utiliza y en el objeto que tiene, o los objetivos, lo que quiere controlar esta forma de poder, que no proviene de la práctica del gobierno en sí, sino en el sentido institucional del término, va a provenir de
de las ventas. El lugar en donde se empieza a generar todos estos nuevos mecanismos es en la práctica, entendida como práctica de ejercicio de al hacer algo, de vender. Y en ese sentido, el origen de todas estas transformaciones tendría que ver con cómo se ha venido transformando esa disciplina que llamamos marketing, como ciencia de las técnicas pues, de vender algo. Por un lado, en el nivel de aquello que se intercambia, cada una de las partes de un intercambio, podemos hablar de intercambios enseñanza, aprendizaje o de la investigación o de cualquier otro tipo de intercambios, son actores que perciben una ganancia como parte de la transacción. Esta es una cuestión, un principio de mercadotecnia muy importante. En una transacción de compra-venta, lo importante para quien hace marketing es que las personas involucradas piensen que ambas están obteniendo una ganancia con esa transacción. Los intercambios son el objeto entonces de control y están evaluados constantemente como una transacción que puede ser medida en términos productivos a partir de los registros de actividad que nosotros mismos producimos mediante nuestros intercambios. Como tecnología de poder, el biomarketing mantiene su carácter ambivalente. Su valencia improductiva o impositiva, la represiva, adopta la forma de seducción y de persuasión para delimitar la conducta del otro, pero sobre todo para imponer o producir deseo. Y por otro lado, los dispositivos del mercadeo traducen el interés de los individuos al orientarlos hacia ciertos objetos de consumo, dentro de relaciones de poder y a través de la libre elección de las personas. Esto es muy importante porque nuestra libertad no es sesgada, estamos hablando de la libertad que hemos tenido desde las sociedades disciplinarias, ¿no? La libertad individual, obviamente. Por otro lado, en su carácter positivo, lo que produce, el mercadeo sería una máquina que produce una generalización y una normalización de la compraventa como forma de intercambio. Tendríamos la interacción social, pero dentro de las formas de interacción social, el intercambio como algo más dirigido y finalmente de los intercambios, la relación compraventa. Si la disciplina era una máquina que producía normas, el mercadeo es una máquina que produce negocios y regula los intercambios. Es decir, hace que el negocio sea la norma y produce el mercadeo. Gracias. Estaba para ponernos a bailar. Bien, entonces, la idea general es hablar del biomarketing como una nueva tecnología de gobierno y diferenciarla en este caso de la biopolítica. Si la biopolítica estaba o funcionaba, por ejemplo, con el concepto de población, que es algo muy gris, estamos hablando de los términos de sexo, edad, nacionalidad, raza incluso, ¿no? Que son conceptos más que nos sirven para clasificar a las poblaciones, para establecer subordinaciones entre entre las categorizaciones sociales, incluso la clase social. En el caso del biomarketing ya no estamos hablando de estos términos tan grises como sexo o edad o rango etario, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, ¿no? Sino empezamos a hablar de los segmentos que pueden ser transversales a todos estos otros conceptos, que serían los públicos, las audiencias, los perfiles, y pues ya con las nuevas tecnologías de la información se diversifica más toda esta cuestión, pero estamos hablando ya de técnicas que están orientadas a ir fragmentalizando toda esta lógica de la población, sobre todo con la idea de público o de audiencia. Entonces el aparato, la tecnología funciona a nivel micropolítico, modificando el sentido del andamiaje disciplinar, ya que no está dirigido solo a través de este concepto de población, sino a través de los perfiles, dirigidos cada vez más mediante el perfeccionamiento de técnicas y el avance tecnológico a sectores cada vez más específicos, pero también más diversos. En ese sentido, el biomarketing sería un dispositivo que le introduce color
al arte de la dirección de conductas. Como normalización del consumo, dirige a las poblaciones y regula los comportamientos a través de la calificación de los índices de consumo y de modas. Sería pues un procedimiento de modulación de las pautas de consumo que controla no solo cómo se hace lo que se hace, aquellos sistemas de producción disciplinar, estamos hablando del Taylorismo, del Fordismo, del Toyotismo incluso, sino que aquello que se hace esté justificado en tanto que se puede vender o puede ser objeto de consumo. Y si es masivamente consumible, entonces se produce. Como todo biopoder, el biomarketing necesita de la libertad individual para funcionar, pero no la del individuo moderno y tosco que no modifica sus preferencias, sino la del consumidor o consumidora activa que sabe que se promociona a sí misma a través de su imagen y que busca la innovación constante para conseguir un mejor puesto de trabajo, una cita con el crush, un financiamiento para un proyecto de investigación, etc. En consecuencia, sería la forma en que consumimos lo que se convierte en algo central para el proceso de producción de nuestras subjetividades. Aquí el énfasis en el concepto de subjetividad como la experiencia que el sujeto hace acerca de sí mismo y que sería una consecuencia de procesos de subjetivación. De lo que estamos hablando entonces es de nuevos procesos de subjetivación. Los procesos de subjetivación nos refieren a los modos en los cuales establecemos relaciones con nosotros mismos y que incluyen ciertas técnicas, ciertas estrategias que utilizamos para ser lo que queremos ser. Pero es en esa orientación o en la dirección de eso que queremos ser en donde se nos orienta a través de la producción del deseo, otra vez con la cuestión de la comunicación social, la publicidad, la promoción, etcétera. Es así como somos convertidos en sujetos de una búsqueda constante de objetos de consumo que nos hagan ser. En ese sentido, el biomarketing entonces haría referencia a este proceso de expansión capitalista a través del cual casi todas nuestras interacciones están siendo convertidas o traducidas en intercambios y a su vez, como casi todos nuestros intercambios pueden leerse dentro de la forma básica de compraventa, y en los que se aplica, esto es muy importante, una lógica de monetarización que permite racionalizar tal intercambio. Si en la dinámica disciplinar, la lógica del gobierno y el principio de eficacia máxima por el mínimo de inversión ya era algo importante, en este caso se intensifica esta lógica de querer ganar algo, ¿sí? Antes, si el gobierno disciplinar o en la lógica del gobierno disciplinar, las políticas públicas estaban pensadas en términos de que los gobiernos no invirtieran demasiado, no gastaran demasiado en hacer políticas. En este caso es, además, ganar algo con la implementación de estas políticas, obtener una ganancia del ejercicio de gobernar o de la práctica del gobierno. Paso al siguiente punto, que serían los estudios postcoloniales, la colonialidad del poder en el mundo contemporáneo y la postcolonialidad o colonialidad del poder en las sociedades de control. ¿Cómo se relaciona todo esto con los estudios postcoloniales? Es una de las preguntas que tenía cuando me invitaron a decir, bueno, ¿puedes hacer algo que pueda tener que ver con los estudios postcoloniales? ¿Qué sentido tiene la explicación de este nuevo mecanismo de poder funcionando en las universidades públicas de las sociedades occidentales, sobre todo cuando mis herramientas provienen de un análisis construido para las sociedades francesas, inglesas y alemanas, y si mi propuesta se refiere a la manera en que se incorporó este nuevo mecanismo en la Unión Europea como un nuevo régimen de poder postdisciplinario? Pues es lo que voy a tratar de explicar a continuación, ¿no? El debate sobre lo postcolonial, hasta donde lo entiendo, tiene que ver con el funcionamiento del poder en las sociedades que fueron colonias y que han dejado de serlo. Luego de procesos de independencia y subrayan la manera en que el régimen colonial o aquel antiguo régimen dejó de serlo, convirtiéndose en zonas postcoloniales. Si allá, y aquí me refiero en España,
había feudos y hay reinos. Acá tenemos o teníamos en aquel entonces virreinatos, feudos, pero también todo un sistema de castas constituido como correlato de una superioridad a la cual era menester aspirar para, como aquellas sociedades, ser modernos. Es decir, en cierto sentido sería como si habláramos de un tipo de sociedad disciplinaria también, la poscolonial, pero en términos Foucaultianos, diferente a las sociedades que había descrito aquel autor. Lo colonial, entonces, se refiere a un momento histórico en el que las colonias estaban siendo producidas, es decir, a aquellos primeros 300 años aproximadamente, ¿no?, del mal llamado descubrimiento de América. Mientras que la colonialidad, este otro concepto, no se refiere a aquel régimen, sino al régimen de poder, específicamente cómo se instauraba, pero que fue resultado ya de esta transformación de las sociedades colonizadas. O sea, aquellas sociedades que dejaron de ser coloniales, como la nuestra, que comenzaron a ser modernas gracias a que hubo un Estado-nación como México, y que a partir de sus procesos de independencia es cuando incorporan toda esta nueva mentalidad moderna, disciplinaria, de la que hablaba Michel Foucault sobre las sociedades francesas. Y comienzan a emerger también en nuestros países todos estos mecanismos de poder descritos como la anatomopolítica y la biopolítica. Las colonias y el colonialismo son condición necesaria para la acumulación de riqueza que diera comienzo a la expansión del capitalismo. O dicho de otro modo, la expansión del capitalismo es una nueva cara de la expansión imperial iniciada por las potencias colonizadoras y sus disputas por el poder. Estamos hablando, si en España en algún momento fue aquella potencia colonizadora que luego se vino a la baja y tomaron su lugar países como Francia, Holanda e Inglaterra, ¿no? Pero esa expansión colonial, esa expansión imperial se reproduce y se continúa con esta etapa moderna. Sobre todo los teóricos del giro decolonial hacen mucho énfasis en cómo la colonialidad es la otra cara de la modernidad. No es posible hablar de modernidad sin colonialidad. O nosotros, y todo lo que se describe, ¿no?, en aquel libro de Eduardo Galeano, ¿no?, de las venas abiertas de Latinoamérica, la extracción económica de nuestros países es la base finalmente para que luego se inicie todo este otro proceso de expansión del capitalismo. Prefieren ellos, los teóricos de la poscolonialidad, hablar de colonialidad antes que de colonialismo, para resaltar el carácter simbólico y creador de subjetividades. El colonialismo no es solo un fenómeno económico y político, sino que tiene una dimensión epistémica, relacionada con la invención de las ciencias humanas, las humanidades, estas que ustedes estudian, historia, antropología, literatura, arqueología, etcétera. Son precisamente esos nuevos discursos modernos, pero que tienen toda esta lógica disciplinar integrada. La colonialidad, o la mayoría de los autores y las autoras que se introducen en alguno de estos programas políticos que se distinga como poscolonial, asumen que han sido las humanidades y las ciencias sociales las disciplinas que han creado un imaginario social sobre los llamados subalternos y su mundo social, el oriental, el negro, el indio, el campesino, ¿sí? Todas estas categorizaciones sociales son construidas o nacieron y emergieron en las barrigas de todas estas disciplinas que mencionamos, ¿no?, de las humanidades, por más humanistas que sean. La colonialidad no sirve entonces, no solo sirve solo en términos económico-políticos para justificar un régimen de poder o un modo de ejercicio de gobierno, sino que contribuye a crear la episteme o los juegos de veredicción en las que las verdades adquieren sentido y su potencia, que generan las identidades, tanto personales como colectivas, de colonizadores y colonizados, primero. Y en el caso de nuestro país, para irlo llevando hasta la cuestión de las elecciones del 2018,
mestizos e indios, indígenas y campesinos, y finalmente ciudadanos. Y fíjense cómo ciudadanos borra completamente a todas las otras categorías. Las ciencias humanas han construido la imagen triunfalista del progreso histórico que se sostiene en una especie de máquina geopolítica del saber poder y que ha declarado como ilegítima la existencia de las otras voces culturales, otras formas de producir conocimiento y saber. Como ejemplo están todos los estudios y la propuesta de Said, quien se refiere o quien nos explica de manera muy detallada cómo Oriente se convirtió en el glorioso pasado, ¿no?, de Grecia y Roma, en la historia occidentalizada, obviamente, quienes sintetizan y continúan la expansión del progreso en Occidente. La teorización latinoamericana, ya no hablando de los orientales, sobre lo poscolonial, por su parte, se alimenta de los trabajos de sociólogos como Pablo González Casanova y el historiador Edmundo O'Gorman en México. Y también de la filosofía de la liberación del argentino Enrique Dussel, argentino-mexicano, finalmente, y en particular de las teorías de la dependencia. La filosofía de la liberación de Dussel parte de la crítica heideggeriana a la metafísica occidental. Aquí podemos encontrar, en la tradición de la filosofía de la liberación que inicia Dussel, una conexión directa con la propuesta antiesencialista de todo el trabajo Foucaultiano, del que habíamos estado hablando antes, que tiene como base una ontología de la totalidad. La crítica que hace Heidegger tiene que ver con cómo la relación sujeto-objeto, creada por el pensamiento moderno, bloquea de entrada la posibilidad de un intercambio de conocimientos y de formas de producir conocimientos entre distintas culturas. Pues entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer solo puede existir una relación de exterioridad y asimetría. Esta es también la base del paradigma epistemológico del positivismo, el cual sigue siendo dominante en muchas de las academias de nuestro país. Y en ese sentido, se sigue entonces reproduciendo la lógica colonial en muchas de las universidades y departamentos de nuestra academia postcolonial. Desde el siglo XVI, entonces, esa sería la lógica totalizadora que comenzó a imponerse a las poblaciones indígenas y africanas, tanto de los conquistadores españoles como de su descendencia criolla, y finalmente se constituye como la base de los proyectos de Estado-Nación independientes que recuperan el mestizaje, fíjense, el mestizaje, el ser mestizos, ya como una especie de sincretismo, pero es más bien una especie de desindianización o desindigenización, para entenderlo más en términos modernos. Un dejar de ser indígenas tan presente en las políticas indigenistas del INI, del Instituto Nacional Indigenista de este país, ejecutadas entonces desde estos nuevos aparatos o desde estas nuevas tecnologías de gobierno estatales. De acuerdo con el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, la poscolonialidad entonces serían las nuevas formas de organización que adoptan estas tecnologías de gobierno de la colonialidad en las sociedades de control o en la posmodernidad, en las que operan los cambios y o desplazamientos desde lógicas liberales disciplinarias hacia lógicas neoliberales postdisciplinarias, o como expliqué anteriormente, de la biopolítica al biomarketing. Esa sería la relación entonces entre toda la primera parte de la explicación y mi ejemplo sobre la transformación en el escenario español de las universidades públicas y los estudios de la poscolonialidad. Hasta aquí serían las tres primeras partes de mi exposición, y para finalizar voy a tratar de hacer el pequeño análisis de la reconfiguración de las fuerzas políticas en un estado como Jalisco, aplicando las herramientas descritas con anterioridad, el biomarketing y la postcolonialidad. Ojo con este asunto de postcolonialidad, porque finalmente siempre nos va a estar hablando de cómo la lógica, aquella lógica de las castas,
que pretende haber sido superada cuando llegamos a la modernidad y establecimos una democracia tan débil como la que tenemos en el país, el énfasis que hace el concepto de colonialidad o colonialismo interno sigue insistiendo en cómo en nuestras sociedades, no en aquellas sociedades como la francesa o la alemana, sino en estas que fueron colonias durante 300 años, obviamente persisten todas estas clasificaciones y todos estos seres y sujetos subalternos en la dinámica social. El análisis sobre la reconfiguración de las fuerzas políticas va a estar orientado a ver el cambio de los institutos políticos tradicionales disciplinares, que serían los partidos políticos. Las fuerzas políticas en Jalisco, que históricamente ha sido uno de los bastiones del conservadurismo en este país, está siendo traducida ¿a qué? A la lógica de las marcas. La implosión que significó la tecnocracia y el neoliberalismo al interior del mismo priismo, del régimen disciplinar por excelencia, acuérdense que son más de 80 años de régimen político priista, y su régimen disciplinario se sigue reconfigurando. Y esto lo estamos viendo a la luz de algunos de los resultados de las últimas encuestas. La implosión, me refiero a la implosión del priismo, estamos situándonos ya en 1980, 80 y tantos, ¿no? Cuando la corriente, si el único partido que podía acceder al gobierno era el partido priista, obviamente al interior de este instituto político coexistían diversas tradiciones políticas. En el momento en el que se implementan ya de manera abierta toda la lógica tecnocrática en el PRI, hay una implosión, y eso es lo que da lo que hace que emerjan nuevas instituciones políticas, nuevos partidos, como por ejemplo el Partido de la Revolución Democrática. Está todo el movimiento del Frente Cardenista en 1988, que luego se traduce en esta formación política del PRD, en la que desde entonces se pueden encontrar personajes que luego vamos a ver en la actualidad, ¿no? La publicación de una encuesta en el periódico Mural. Esto es retomando el análisis de un profesor, el profesor Francisco Morales, me parece, y voy a leer textualmente y al final ya hago mis observaciones otra vez. La publicación de la encuesta en el periódico Mural vino a disipar un poco la bulia que los jaliscienses han manifestado hacia la contienda electoral en el Estado. En contraste con la tensión con que se siguen las elecciones para la presidencia, los procesos locales transcurren sin sobresaltos y en una aparente tranquilidad, como si se tratara de una cuestión de trámite solamente. La polarización que se observa en la instancia nacional no se reproduce en el Estado. En sustancia, la encuesta de Mural ratifica lo que han hecho mediciones anteriores como Polimetrics y el Semanario. Y en sus resultados pronostican algunas cuestiones que del escenario político podríamos ver de la siguiente manera. La distribución del poder de fuerzas partidarias en el Estado va a sufrir una transformación radical. En el nuevo escenario aparecen el Partido Movimiento Ciudadano y Morena como fuerzas dominantes en el Estado de Jalisco, en tanto que los espacios de gobierno, tanto en el espacio de gobierno ejecutivo como en el legislativo, mientras que el PRI y el PAN serán marginales y los otros institutos, como el PRD, PANAL o el Partido Verde Ecologista, prácticamente desaparecen. Lo relevante aquí es cómo en el Estado de Jalisco, y si a nivel nacional siempre las fuerzas políticas han sido el PRI y el PAN, tenemos un Estado que va a la vanguardia en el cambio, ¿no? Pero es un cambio que significa el alzamiento de Movimiento Ciudadano y de Morena. Y vamos a ver qué significa este cambio. Por otro lado, se advierte que en el Estado la disputa se concentrará en torno a marcas políticas, la marca Alfaro, la marca AMLO,
cuya penetración en el ánimo de los jaliscienses ha sorprendido a propios y extraños. Y por último, pero no menos importante, la marca Kumamoto. 3. El efecto de arrastre de estas marcas es evidente en los resultados de las encuestas. El crecimiento, por ejemplo, de Carlos Lomelí, aspirante a gobernador de gobierno por parte de Morena, que aparece con 20% de la intención de voto, es producto más bien de la marca AMLO, que encabeza las preferencias de los jaliscienses a la presidencia con 44%. El mismo efecto se advierte respecto a las candidaturas al Senado y diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, que la ubican en tercer y segundo sitio con 21 y 18% respectivamente. Si algo diferencia, por otra parte, el proceso de Jalisco del resto de la República, se debe a la presencia de Wikipolítica y las candidaturas independientes que impulsa. El desempeño de Pedro Kumamoto como diputado del Distrito 10 en el Congreso local se tradujo en la marca de buen diputado, y esto está influenciando a la buena recepción de las otras candidaturas que están promoviendo desde Wikipolítica. Ahora bien, en relación a esto que nos están diciendo las encuestas de intención de voto en estos momentos, ya nada más para cerrar, me gustaría como colocar estos datos en el análisis de estas transformaciones de las que habíamos estado hablando. Las corrientes tradicionales están deviniendo marcas, los partidos políticos se están convirtiendo en empresas que venden una marca. En ese sentido, el humanismo conservador de instituciones políticas como el Partido Acción Nacional, una institución mucho más disciplinaria, se mueve hacia una especie de neohumanismo pragmático cooptado o captado por esta empresa que empieza a ser el Partido Movimiento Ciudadano, ya entrando en una lógica postdisciplinar. Por otro lado, la parte más revolucionaria del PRI disciplinario, es decir, aquel del PRD y de sus mutaciones hacia el liberalismo más clásico, se va caminando hasta conseguir este nuevo espacio o partido político que se nombra Movimiento de Regeneración Nacional, y que quedaría situado, sí, a la izquierda, lo voy a poner muy entre comillas, del neoliberalismo, a la izquierda de todo ese proyecto que fue lo que generó la implosión del PRI en los 80s. Morena se ve a sí mismo como un partido de izquierda, ¿no? Y sí es izquierda, pero es izquierda en relación al peso hegemónico que tienen las políticas neoliberales o que han tenido las políticas neoliberales durante todos estos 40 años. Y en ese sentido, volver a la disciplina, ¿no? al régimen disciplinar priista, que estaría representado en este caso por Morena, resulta amenazante, claro, para aquellos que abrazaron la escuela de Chicago, ¿no? Para aquellos neoliberales que se fueron con toda esta corriente. Y la más 68era, el ala Bitle del movimiento del 68 sería la corriente socialdemocrática. En el 68 en México tuvimos todo un movimiento con distintas corrientes, había anarquistas, había socialistas, ¿no? Había comunistas, y el ala más Bitle, digamos, la más socialdemócrata, es la que estaría siendo traducida o captada por este nuevo grupo que se llama Wikipolítica con la marca Kumamoto. Nos dan entonces como resultado las nuevas marcas de la vanguardia conservadora que sin embargo seguimos siendo. ¿Dónde están los subalternos en toda esta dinámica de transformación de las fuerzas partidistas? ¿Puede participar el subalterno en un escenario como este? Con esto voy a cerrar. Y aquí es donde entraría toda la lógica de la iniciativa política del Congreso Nacional Indígena y de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, y el intento de lograr que Marichuy estuviera en la boleta electoral, y el fracaso en este sentido es fracaso, y lo voy a poner entre comillas porque habría que hablar mucho sobre esto, es indicador de nuestra poscolonialidad, para volver al término de
la etapa en la que nos encontramos y de lo que es la colonialidad o colonialidad en sociedades postdisciplinarias, que siguen las lógicas. Aquí hablaríamos de cómo en nuestra sociedad mexicana, mientras algunas zonas del país, como Jalisco, transitan o transitamos procesos vanguardistas que siguen las lógicas globales del poder, biomarketing y mercadiomentalidad, mientras que las poblaciones subalternas insisten en resistir desde sus modos colectivos de organización, luchando por su reconocimiento como sujetos de derechos colectivos en una constitución que no les incluyó desde los inicios de nuestro país como proyecto moderno de nación. Con esto cerraría. Tenemos espacio para 2 preguntas breves, no sé si alguien quiere hacer alguna. Armando, profesor de la universidad, son 2 preguntas más o menos breves. La primera es, si Cataluña tiene un cierto grado de independencia en la forma de regirse a nivel universitario, si hay cierta autonomía, esa es como la primera pregunta. Y la segunda, que viene relacionado con los partidos políticos y también con las universidades, ¿cómo es que se da esta correlación entre las leyes que se les aplican para que se empiecen a comportar? Ok. Bien. La segunda, ¿cómo la relación tanto de partidos políticos como universidades, cómo es esta relación que se da entre las leyes o las reglas que tienen que cumplir y a la vez cómo el marketing se va integrando en ellas? Son preguntas complejas, obviamente, y las agradezco, pero no creas que te voy a dar gusto, supongo. En el primer caso, Cataluña, la experiencia que yo tuve allá fue llegar precisamente en el año 2006 y fue o ha ido cambiando completamente la visión de la supuesta autonomía de Cataluña frente al Estado español. Ahorita tenemos un proceso, o se está viviendo allá un proceso completamente raro, ¿no? Pero que también puede ser analizado desde la lógica de las marcas incluso. Desde mi punto de vista, la respuesta inicial es no hay una autonomía, ¿no? Y sin embargo, cuando yo llego allá en el 2006, hay toda esta percepción social en la gente de Cataluña de que están avanzando en la construcción de su autonomía. Se acababa de firmar lo que se conoció como el Estatut de Autonomía de las Comunidades Autónomas. Precisamente en ese sentido, la configuración estatal del Estado español es completamente distinta a cómo estamos configurados nosotros. Hay como paradojas porque hasta cierto punto aquí somos mucho más autónomos y la descentralización en términos prácticos ha sido algo mucho más nuevo en términos históricos. Y en el caso de España, estos reconocimientos de las autonomías a las comunidades autónomas se echa para atrás o se viene para atrás precisamente por el ala más conservadora y en términos jurídicos la Constitución les ha permitido, la Constitución española les ha permitido mantener un control central de las cosas, ¿no? Y esto es lo que utilizo para decirte no hay una autonomía de las universidades catalanas a las decisiones que se toman desde el gobierno central español. Incluso la lucha, ya todo este otro nuevo proceso de independización
de Cataluña o de búsqueda de independencia en Cataluña, pues está siendo captado por una especie de maquinaria que promueve una identidad pero como objeto de consumo, y que eso ha significado un alza, ¿no?, en toda esta nueva lógica independentista y el auge del independentismo, de un tipo de independentismo en Cataluña, porque hay otros tipos de independentismos que no son hegemónicos en el momento contemporáneo, ¿no? Y la otra está más difícil todavía, ¿no? No tengo información sobre las relaciones entre los partidos políticos y las universidades como para darte la respuesta. Lo que yo quería hacer con el análisis de las transformaciones, de las formaciones políticas, es evidenciar que los mismos partidos políticos han estado obligados a transformar sus lógicas, y si quieres un ejemplo más bien nacional, el rompimiento entre Margarita Zavala al interior del PRI como representante, al interior del PAN como representante de un ala mucho más tradicional en el PAN, con el ala que representa a Anaya, ¿no? Esta reconfiguración también nos habla de una nueva marca en el PAN, ¿no? Una reconfiguración del mismo partido al interior del partido, que dejó aquel bastión más tradicional conservador del que es representante el ala que seguía apoyando a Margarita Zavala, ¿no? Agradecemos su participación en este primer coloquio y hago entrega de la siguiente constancia y un pequeño presente.